¿Qué tal están? El articulismo de Unamuno. Miguel de Unamuno ocupa un lugar singular en la historia intelectual de España, no solo como novelista, poeta, dramaturgo o ensayista, sino como uno de los grandes articulistas de la modernidad hispánica. Su relación con la prensa fue tan intensa que puede decirse que buena parte de su obra filosófica, política y literaria se escribió primero en formato de artículo, a veces con la premura del día y otras veces con la calma del pensamiento sedimentado. Pero en ambos casos su voz aparece inconfundible, vehemente, contradictoria, honrada consigo misma, apasionada y lúcida. Una voz que, más que exponer ideas cerradas, abre caminos, provoca preguntas y despierta las conciencias. Comprender el articulismo de Unamuno es entender la forma en que concebía la comunicación entre el escritor y la sociedad. Un diálogo permanente, una lucha espiritual librada en la plaza pública, una especie de combate interior que se proyecta hacia la vida colectiva. En este vídeo pretendo mostrar esa complejidad y esa grandeza examinando el sentido, el estilo y el impacto de su labor articulística. El Unamuno articulista no puede separarse del Unamuno filósofo ni del Unamuno hombre público. Su inclinación por el artículo nace del mismo motor que impulsa su obra entera. Una inquietud existencial permanente, una necesidad de interrogar y de interrogarse, de registrar el conflicto interior y al mismo tiempo intervenir en la realidad social. Esta doble dimensión del artículo, documento íntimo y voz pública, encuentra en Unamuno uno de sus máximos exponentes. Lejos de los articulistas que buscan convencer mediante datos o argumentos sistemáticos, Unamuno aborda la escritura periodística desde un ángulo más profundo. Para él, escribir un artículo es pensar en voz alta. Y pensar en voz alta, en su caso, implica mostrar las contradicciones, poner en evidencia las dudas, las vacilaciones, las tensiones entre creencias opuestas. En lugar de una retórica académica, acude a un estilo directo, casi conversacional, donde la intensidad emocional se combina con la precisión conceptual. Una característica esencial del articulismo unamuniano es la dialéctica de contrarios. El escritor bilbaíno se mueve constantemente entre polos, razón y fe, España y Europa, individuo y sociedad, tradición y modernidad, acción y contemplación, vida interior y compromiso político. En sus artículos, esos polos no buscan resolverse en síntesis, sino mostrarse en conflicto permanente. De ahí que muchos lectores de su época encontraran sus textos desconcertantes. Unamuno parecía estar a favor y en contra de algo al mismo tiempo o defender una postura un día y cuestionarla al siguiente. Pero esta aparente incoherencia no es fruto de una convicción débil, por el contrario, revela una coherencia superior, la coherencia del que no acepta simplificaciones y del que intenta captar la complejidad de la vida humana en movimiento. Sus contradicciones no son fallos, sino el método mismo de su pensamiento. Este método exige un estilo particular, un estilo que no sea rígido ni académico, sino fluido, vivo, vibrante. Unamuno es un maestro de la prosa expresiva, capaz de combinar la claridad con la intensidad emocional y de alternar observaciones cotidianas con reflexiones de altura metafísica. En muchos de sus artículos encontramos esa mezcla singular de anécdota, reflexión, ironía, aforismo y grito. Un párrafo de Unamuno puede comenzar con un hecho trivial, una conversación oída en la calle, una escena escolar, una frase leída en una crónica extranjera y terminar con una profunda interrogación sobre el sentido de la existencia, sobre Dios, sobre la muerte, sobre el destino de España, etc. Esta capacidad de elevar lo cotidiano a lo trascendental convierte su periodismo en un espacio literario y filosófico único. Además, el articulismo de Unamuno no es solo un ejercicio de introspección, es también un acto de intervención política y social. Desde finales del siglo XIX hasta su muerte, Unamuno mantuvo una presencia constante en la prensa española e hispanoamericana, siempre atento a los acontecimientos de su tiempo, la Restauración, la crisis del 98, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, el estallido de la Guerra Civil. Todos estos acontecimientos dejaron huella en sus artículos. Sin embargo, Unamuno no fue un periodista político al uso. Lo que en realidad le interesaba no era el dato, la maniobra o la tendencia institucional, sino la dimensión moral y espiritual de los hechos. Sus columnas sobre España son más que análisis políticos,
diagnósticos del alma colectiva, busca las raíces profundas del malestar nacional, examina la actitud vital de los españoles, denuncia la inercia, la apatía, la ausencia de voluntad transformadora. Su célebre preocupación por la intrahistoria, ese trasfondo silencioso donde vive la verdadera esencia del pueblo, reaparece sin cesar en sus artículos como una llamada a mirar más allá de la superficie. Esta dimensión profética y moral del articulismo unamuniano se refuerza por su concepción del escritor como figura pública. Para Unamuno, el intelectual tiene una responsabilidad y realmente el artículo se convierte en él en un instrumento de pedagogía cívica. No pretende dar soluciones técnicas, sino suscitar una reflexión colectiva, sacudir la indiferencia. De ahí su tono a veces airado, otras veces melancólico, siempre apasionado. Unamuno no escribe desde la distancia, sino desde una implicación total. El lector siente que está ante un hombre que se juega algo en lo que dice. En cuanto a los temas de sus artículos, son de una extraordinaria variedad. Escribe sobre educación con un fervor regeneracionista, convencido de que la cultura y la escuela son la base de la renovación nacional. Reflexiona sobre la lengua española, sobre la necesidad de una escritura viva, flexible, expresiva. Habla también de la religión desde una perspectiva desgarrada, donde la duda y la fe conviven en una lucha perpetua. También aborda el problema de las regiones y del nacionalismo, a veces defendiendo la pluralidad cultural y otras veces alarmándose ante lo que considera un peligro de fragmentación en España. Comenta la política diaria con franqueza brutal, sin temor a enemistarse con nadie. Escribe sobre Europa como horizonte civilizatorio, pero también critica sus excesos racionalistas, incluso cuando trata temas aparentemente secundarios, como un libro recién publicado o una costumbre social, lo hace desde una perspectiva que trasciende lo anecdótico. En la base de todo su articulismo late una preocupación antropológica fundamental, la condición trágica del ser humano. Unamuno utiliza el periódico como un laboratorio donde explorar las angustias básicas de la existencia: el miedo a la muerte, la sed de inmortalidad, el deseo de autenticidad, la tensión entre lo que somos y lo que deseamos ser, etc. Sus artículos, lejos de perderse en la espuma de los días, siempre regresan a esas cuestiones esenciales. Por eso, aunque ciertos textos estén marcados por circunstancias históricas muy concretas, siguen teniendo hoy en día una fuerza sorprendente. En ellos, la actualidad es solo el punto de partida, la meta es siempre el alma humana. Otro rasgo decisivo del articulista Unamuno es su extraordinaria capacidad de diálogo, aunque se trate de un diálogo conflictivo. Sus artículos están llenos de preguntas, interpelaciones al lector, desafíos retóricos. No es extraño encontrar frases como «preguntémonos», «piénsese», «no veis». Esta estrategia convierte al lector en un interlocutor activo, casi en un cómplice al que se exige responsabilidad. Unamuno no dicta lecciones desde una cátedra, conversa, discute, se contradice, se recrimina. La columna es para él un encuentro humano. Esta capacidad dialógica se refleja también en su estilo polémico. Unamuno no teme el enfrentamiento, ni con otros escritores, ni con instituciones, ni consigo mismo. Sus polémicas con Ortega y Gasset, con Maeztu, con el gobierno de Primo de Rivera o incluso con la propia Iglesia Católica son parte esencial de su trayectoria. Sin embargo, estas polémicas no son gratuitas ni buscan la notoriedad. Surgen de una especie de imperativo moral, la necesidad de decir lo que cree que debe ser dicho, aunque eso le cueste enemistades o incluso el destierro, como ocurrió en 1924. La sinceridad, a menudo brutal, es su sello. Esta sinceridad se mezcla con una notable autoconciencia literaria. Unamuno sabe que el artículo es un género híbrido, a medio camino entre el ensayo, la carta, el poema y la confesión, y aprovecha esa hibridez para innovar constantemente. Sus artículos pueden comenzar como una reflexión abstracta y acabar como una narración autobiográfica, o pueden adoptar el tono de un sermón o de un diario íntimo. Pueden ser breves y afilados o extensos y meditativos. No hay en él una fórmula fija, sino una voluntad de explorar las posibilidades expresivas del género. Esa libertad formal es una de las razones
por las que su articulismo sigue resultando tan actual, tan moderno. Y también otra dimensión imprescindible para comprender su labor es su proyección internacional. De hecho, Unamuno escribió para periódicos de Argentina, Chile, Uruguay y otros países de América Latina. Su voz traspasó fronteras y contribuyó a consolidar una comunidad intelectual hispánica. Estos artículos muestran a un Unamuno atento a la vida cultural de América, interesado por su desarrollo político y literario y dispuesto a establecer un diálogo transatlántico. Son textos donde se aprecia la conciencia de una lengua compartida y de una responsabilidad común. De esta forma, la evolución de su articulismo también merece atención. En sus primeros textos predomina un tono regeneracionista propio del clima posterior al año 1898, la necesidad de construir una España más educada, más culta, más europea. En los años de la Primera Guerra Mundial y la posguerra, su articulismo se vuelve más introspectivo, más preocupado por la crisis espiritual de Occidente. Durante la dictadura de Primo de Rivera, su periodismo adopta un tono abiertamente crítico de resistencia cívica. Finalmente, en los años de la Segunda República y la Guerra Civil, sus artículos oscilan entre el entusiasmo inicial, la decepción y la desesperación, reflejando los profundos dilemas de la época. Esta evolución no es solo histórica, sino también personal. El articulismo de Unamuno es, en cierto sentido, la crónica de su vida interior. Todo ello nos lleva a su legado. El articulismo de Unamuno ha ejercido una influencia duradera en la tradición periodística española. Su concepción del articulista como un intelectual comprometido, pero independiente, su estilo combativo y a la vez meditativo, su capacidad para unir la actualidad con la filosofía, han dejado huella en generaciones posteriores. No resulta exagerado afirmar que buena parte del periodismo de opinión del siglo XX en España, desde los ensayistas de posguerra hasta articulistas más recientes, encuentra en Unamuno un referente esencial. No por imitar su estilo, sino por asumir que el artículo puede ser un espacio de libertad, un ejercicio de exigencia moral y un lugar donde la literatura y la vida pública se encuentran de manera positiva y fecunda. Además, en definitiva, Miguel de Unamuno elevó el artículo periodístico a una forma de pensamiento y de creación literaria. Hizo del periódico un escenario para la filosofía, la ética, la política, la poesía y la confesión íntima. Su articulismo es una obra en sí misma, una obra viva, contradictoria, apasionada, a veces desbordada, siempre auténtica. Leer sus artículos es entrar en contacto con una mente que no se conforma, que no se rinde ante las simplificaciones, que busca la verdad no como algo ya dado, sino como una conquista siempre provisional. Su legado nos recuerda que el artículo, ese género breve, a menudo menospreciado, puede ser un lugar donde se juega lo más profundo del espíritu humano. Y pocas veces, en la historia de la lengua española, ese espíritu ha brillado con tanta intensidad como en la obra periodística de Miguel de Unamuno. Y también hay que señalar pues, la influencia que ha tenido la labor periodística de Unamuno, la influencia del articulismo de él, que ha sido profunda y duradera, no solo por el contenido de sus textos, sino por el modelo de intelectual que manifestó, que expresó. Su manera de entender la prensa como un espacio de debate moral, político y existencial dejó una huella decisiva en el periodismo español e hispanoamericano. Unamuno convirtió el artículo en una forma de intervención pública, un género en el que la reflexión personal se combina con la urgencia de lo contemporáneo. Su estilo directo, su tono confesional y su capacidad para elevar la actualidad a cuestiones universales crearon un modo de escribir que influiría y que influyó en varias generaciones de articulistas. En este sentido, en el siglo XX su impacto es particularmente visible en escritores como Ortega y Gasset, Azorín, María Zambrano o Sánchez Albornoz, entre otros, quienes vieron en él un elemento de independencia intelectual, un ejemplo de independencia intelectual y de compromiso con la palabra escrita. También en la prensa hispanoamericana su eco fue notable. Figuras como Alfonso Reyes
O, por ejemplo, Borges valoraron su capacidad para transformar el periodismo en pensamiento vivo, lejos del mero comentario coyuntural. En el siglo XXI, aunque el estilo de Unamuno es distante del periodismo digital y las lógicas de la inmediatez actuales, su influencia persiste en la figura del articulista como conciencia crítica. Su defensa de la libertad de opinión, su rechazo al sectarismo y su apuesta por la autenticidad continúan siendo referentes para escritores contemporáneos. Además, la mezcla de autobiografía, análisis político y meditación filosófica presente en sus textos anticipa formas híbridas de escritura que hoy proliferan en columnas, blogs y ensayos breves. En conjunto, el articulismo de Unamuno sigue vivo porque ofrece una lección perdurable. El artículo no es solo un comentario, sino un acto de responsabilidad moral y un espacio donde la palabra puede esclarecer, cuestionar y transformar. Para Miguel de Unamuno se puede afirmar que el artículo no fue un género menor, ni un simple complemento de su obra, sino un núcleo esencial de su actividad intelectual. Él mismo consideraba la prensa como el espacio donde podía mantener un diálogo continuo con su tiempo y con sus lectores, un laboratorio en el que sus ideas se ensayaban, se pulían y a menudo adquirían su forma definitiva. Muchas de sus reflexiones filosóficas sobre la vida, la fe o la identidad española surgieron primero en artículos antes de integrarse en ensayos mayores. El periódico era, para Unamuno, una especie de cuaderno abierto, siempre en proceso. Y esto es algo realmente a valorar. Además, consideraba la importancia del artículo sobre todo por su inmediatez. Le permitía responder sin demora a los acontecimientos y a las tensiones morales del presente. En esa rapidez encontraba una forma de autenticidad que no siempre podía lograrse en la obra literaria larga. También veía en el articulismo una vía para cumplir su vocación pedagógica, educar a la ciudadanía, despertar conciencias, combatir inercias. Él no concebía la separación entre literatura, filosofía y acción pública. El artículo le ofrecía la posibilidad de unirlas bajo una misma voz. Por ello, consideraba su producción periodística parte sustancial de su legado, una obra viva donde pensamiento y existencia se entrelazaban día a día. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.